entregar a la CIDH los nombres de todas aquellas personas a las que se le han violado los derechos humanos. Nosotros también vamos a informar a la CIDH que acá en Bolivia no existe vulneración de los derechos humanos. El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia. Los abogados de los ex jefes militares hicieron conocer a miembros de la CIDH la vulneración de derechos que sufrieron tras ser aprendidos. Las recomendaciones que vaya a emitir esta instancia serán vinculantes para el país. La delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó al país tras una serie de denuncias de sectores sociales y de oposición. Abogados de los ex jefes militares hicieron conocer el abuso del Poder Judicial que se hizo para detener a los uniformados. Presumimos que estos comisionados van a hacer una investigación. El tiempo que nos han dado es muy breve, 3 minutos. En 3 minutos, obviamente, es imposible que ellos tengan conocimiento. Y nos vamos hasta la zona sur porque el expresidente Carlos Mesa ha llegado a la reunión de la CIDH. Mirko Gómez, escuchamos. Don Carlos, si me permite, estamos en vivo para todo el país. Bueno, ¿era necesario llegar hasta estas circunstancias para que llegue esta importante delegación? No, se trata de algo fundamental. El país está atravesando una crisis de justicia como nunca en su historia y teníamos que contar con alguna presencia internacional importante. ¿Se espera una buena recomendación? La vemos y ya las comentaré al final. Perfecto, ahí teníamos las impresiones de Carlos Mesa, presidente y líder de Comunidad Ciudadana, acerca de la llegada de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento, bueno, está ingresando para reunirse con esta importante delegación, donde va a presentar una documentación acerca de todo lo acontecido, principalmente a lo sucedido en los hechos del 2019, Pablo. Antes, bueno, de la llegada de don Carlos Mesa, también se han reunido diferentes sectores. Hablamos de los abogados, de ex jefes militares, que también han dado a conocer una variedad de serie de vulneraciones que han sufrido sus defendidos y que han sido escuchados también por esta importante delegación. Posteriormente también han acudido a esta audiencia las víctimas de Sencata a la cabeza del señor David Inca y finalmente también uno de los representantes por parte de los medios de comunicación. Este es el panorama que tenemos también a esta hora de la noche, Pablo, en relación a la llegada de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como dijo nuestro periodista, los relatores de la CIDH en este caso han sostenido varias reuniones durante esta jornada con distintas autoridades. Ahora se reúnen con el expresidente Carlos Mesa y para mañana tienen previsto visitar algunos penales. Se ha confirmado al penal de Chonchocoro y también al de Miraflores. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esa reunión. Familiares de los ex jefes militares del ejército llegaron hasta el lugar donde los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos iban a recibir a una comisión de este sector para denunciar la vulneración de sus derechos de militares. Los familiares esperan que los comisionados de la CIDH puedan actuar conforme a las denuncias y pruebas que se iban a exponer. Consideran que la detención de los ex jefes militares ha sido política e ilegal. Nosotros simplemente queremos que sea un justo proceso, que se los trate como a seres humanos. Ellos merecen respeto, ellos han dado su vida por su pueblo y no merecen ser tratados como se los está tratando. Mi esposo lleva con 6 ampliaciones a la detención preventiva y como pueden ver, la mayoría de ellos también han empezado con un proceso y ya tienen 1, 2, 3, 4 procesos más. Nuestros esposos son militares, ellos se deben a su ejército, se deben a sus fuerzas armadas y solamente han cumplido órdenes, porque nuestros esposos, yo repito, no pueden ser un botín político para cualquiera de los gobiernos, ya sea el anterior o el de ahora. Hay vulneración en sus derechos desde el principio, desde la detención. Los fiscales, tanto fiscales como jueces, acusan sin analizar el caso debido, acusan a nuestros esposos de delitos que no están tipificados en nuestras leyes. Nuestras familias han sido objeto de persecución.
La CIDH llegará este martes a la cárcel de Chonchocoro, como les señalábamos. Los abogados de Luis Fernando Camacho esperan que el alto comisionado visite al gobernador. Para esto alista una serie de documentos sobre la vulneración de sus derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país este lunes y en su agenda tienen previsto visitar algunas cárceles del país. Una es el penal de Chonchocoro, lugar donde está recluido Luis Fernando Camacho. En ese marco, los abogados del gobernador alistan una serie de detalles jurídicos para orientar a Camacho acerca de la visita de la CIDH. Dentro del marco de las visitas que van a realizar los relatores a los distintos centros penitenciarios, tenemos entendido que el día de mañana se van a trasladar hasta el centro penitenciario de Chonchocoro. Es por eso que para explicar algunos detalles jurídicos a Luis Fernando. Según Martín Camacho, abogado del gobernador, esperan que la comunidad internacional se informe sobre el proceso que se inició contra el gobernador de Santa Cruz. En cuanto a las vulneraciones que se han sufrido de parte de Luis Fernando, tanto en el tema judicial específicamente y luego después de su privación de libertad, la incomunicación que tiene él, las vulneraciones a su derecho a la salud, a su derecho a la vida y además a su intimidad y a su privacidad. El gobernador de Santa Cruz está recluido de manera preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde finales de diciembre del 2022. Después de su encarcelamiento se generó un paro cívico en ese departamento que causó enfrentamientos, gasificaciones y personas arrestadas. Hasta la fecha, Camacho permanece en el penal pidiendo su liberación. El alto comisionado llegará este martes 28 de marzo a Chonchocoro, fecha en la que se cumplirá 3 meses desde que Camacho fue detenido en Santa Cruz y trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, lugar donde pasó la noche. La defensa legal de la expresidenta Yanine Áñez espera que este martes la comisión de la CIDH visite el penal de Miraflores. Preparan una carpeta sobre las irregularidades del proceso en su contra. Según explicó el abogado Alain de Canedo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos visitará a la expresidenta Yanine Áñez este martes en la cárcel de Miraflores. El jurista explicó que la expresidenta será entrevistada con la comisión que llegó a Bolivia. Va a ser el día de mañana, pero incluso bajo ese rumor del día de mañana no se ha señalado una hora, o sea, ni siquiera hay ese elemento. Lo cual nos preocupa, ¿no? Porque yo creo que las cosas deberían ser transparentes. Nosotros también tenemos cosas que señalar a la CIDH. Alain de Canedo comparó la situación del vecino país Perú. El jurista espera que la CIDH intervenga para que la expresidenta Yanine Áñez sea sometida a un juicio justo. En todo caso, de la misma manera, en coherencia con lo que hizo con el expresidente Castillo del Perú, que se apersonó inmediatamente, pidió juicio de responsabilidades porque se constituía un expresidente de Estado, pidió que se lo dejase en libertad inmediatamente. Sobre el cronograma de las visitas a las cárceles, el viernes el director Juan Carlos Limpias habló con Telepaís y confirmó las visitas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, las fechas y horas se guardan en reserva. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que no darán informaciones sobre la CIDH y su cronograma hasta el viernes. Como les he señalado, tenemos un procedimiento que está determinado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha dado unas palabras iniciales esta mañana y lo que va a ocurrir es que ellos van a dar una conferencia de prensa el día viernes. El protocolo que establece la intervención y el trabajo de la CIDH nos impide conversar sobre la temática que se está analizando ni ahora ni en el transcurso de la semana. Recién el día viernes van a poder ser ellos amplios y también nosotros con respecto a esta visita. La información la tienen ustedes desde la mañana y la van a tener el día viernes. Creemos, la alianza de Luis Fernando Camacho espera concretar una reunión con los miembros de la CIDH para hablar de la vulneración a los derechos humanos. El oficialismo espera que el informe de la entidad internacional sea equilibrado.
tenemos entendido que ya están familiares de Luis Fernando aquí para asistir a las reuniones con la CIDH. Esperemos que los reciban. Sabemos que el día de hoy fue la señora Carvajal y la Asociación de Derechos Humanos a Chonchocoro a visitar a los reos. No pudo ingresar. También esa es una falta de vulnerabilidad a los derechos. Y esperemos que la CIDH tenga una mesa clara para escuchar a todos. Hay que escuchar las partes y las contrapartes. No existe una sola verdadera historia. La historia tiene que ser contada por todos los bolivianos en igualdad de condiciones. Y nosotros queremos que también puedan escuchar el reclamo de la fuerza opositora democrática en nuestro país, que es liderizada por Luis Fernando Camacho. Está totalmente abierto y el informe también que sea en esa proporción, si hay que corregir, como nos habían sugerido. Creo que algunas partes se han ido cumpliendo, de repente algunas partes no. Entonces seguramente repetirán que tenemos que seguir cumpliendo algunas observaciones que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, desmantelar a los grupos violentos, que no lo hemos hecho hasta ahorita. No simplemente que la CIDH que informe correctamente lo que ha visto. Todas las puertas de las instituciones carcelarias, políticas, están abiertos, como dice nuestro presidente.